Bueno, bienvenidos a los que están viendo la clase grabada. No sé qué habrá pasado hoy día, que ustedes no se conectaron, porque generalmente son bien puntuales. No sé qué habrá pasado. Pero bueno, aquí les dejo la clase grabada entonces. Em, bueno, hoy día vamos a seguir trabajando con el tema que empezamos a ver la clase pasada, ¿ya? Que es de los actos de habla. Ya, este tema, ¿cierto?, que tiene que ver con el estudio finalmente del lenguaje, ya, sobre la intención con la cual nosotros nos vamos comunicando, ya, y que tiene que ver entonces mucho con la pragmática, tu estudio del lenguaje, de su utilidad, de su intención, de la función que tiene el lenguaje, más allá simplemente de nombrar las cosas, ¿cierto?, que es lo que estábamos explicando en la clase pasada, ¿ya? eh, que entonces mediante nuestras expresiones, mediante el lenguaje, nosotros eh, hacemos más cosas, ¿cierto? El hablar, el expresarse es hacer algo, ¿cierto? Lo que nosotros decimos tiene una consecuencia, se le sigue un acto a eso, ¿ya? Como por ejemplo, expreso, ¿cierto? Mis emociones, expreso una orden, expreso alguna alguna información, ¿ya? Puedo pedir algo, puedo criticar algo, ¿ya? Entonces, mis expresiones, lo que yo manifieste mediante el lenguaje, también es una acción, ¿ya? La acción de, como les digo, la acción de expresarse, la acción de declarar algo, la acción de pedir algo, la acción de criticar algo, ¿ya? La acción de comprometerse a algo, ¿ya? Y bueno, aquí en la pantalla estamos viendo nuestro instructivo nuevamente porque me di cuenta de que hay un error, ¿ya? Entonces se los pongo para que ustedes por favor lo corrijan, ¿ya? Aquí donde dice directivo, ustedes lo tachan o lo borran ahí con corrector, no sé, ¿ya? Porque es el compromisorio. O sea, si ustedes ven aquí la definición, ¿cierto? Acto de habla por medio de los cuales el hablante se abstiene o compromete a hacer algo que se expresa en su contenido proposicional. Entre estos se encuentran las promesas, las aceptaciones y los acuerdos. ¿Ya? Eso no es el directivo, sino que es el compromisorio. ¿Ya? Y entonces aquí el error fue que por algún motivo se me borró o no lo escribí, no sé qué pasó, me salté el directivo. ¿Ya? Entonces, el directivo, recuerden que es finalmente el que expresa una orden, ¿ya? O quizás no una orden, pero eh, es una expresión que finalmente se manifiesta para que el otro reaccione, ojalá de manera inmediata. Por ejemplo, cuando uno hace una pregunta, ¿ya? Hace una pregunta y lo que espera en el fondo es que la otra persona le responda, ¿ya? Entonces aquí pueden sacar la definición del directivo. Ah, me he pegado al computador. ¿Cierto? Porque en nuestra clase pasada estábamos hablando de esto. Aquí tenemos, ¿cierto?, el del directivo. ¿Ya? Actos de habla por medio de los cuales el hablante intenta conseguir que el oyente realice una acción determinada, ¿ya? Indicando que ésta debe o puede ser llevada a cabo y esperando una respuesta inmediata por parte del interlocutor. Entre estos se cuentan una orden, petición, invitación y pregunta. ¿Ya? Entonces, esta definición iría aquí. ¿Ya? Eso para que ustedes lo puedan corregir, lo pueden anotar por ahí abajo. ¿Ya? Bueno, ahí se conectó Carlos. Entonces, por favor, corrijan esa parte del instructivo. Lo siento por ese pequeño error de edición. A ver, ¿quién está conectado? Carlos.
Brailín y Matías. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? ¿Sí? Ya, bueno, todavía no doy por iniciada completamente la clase, ya porque lo que estaba mostrando en pantalla, antes de que ustedes se conectaran, es que en el instructivo cometí un error, ya, porque resulta que no sé por qué razón se me borró la definición del directivo, ya que es la que ustedes tienen que añadir, la pueden sacar del PowerPoint. Eh, ¿Ya? Y la definición que estaba aquí, actos de habla mediante el cual el hablante se abstiene o compromete, ese es el compromisorio, ¿ya? Entonces tienen que tachar donde de ese directivo, cambiarlo por compromisorio, y a donde está el directivo, añadirle esta definición, ¿ya? Eso me di cuenta de ese error, ¿ya? Anoche revisando de nuevamente este instructivo. Ya, de todas maneras, si no les quedó claro la explicación breve que les di ahora de la corrección que hay que hacer, revisen el video que quedó grabado. ¿Ya? Se pega este computador. Ya. Bueno, la clase pasada entonces estábamos hablando de los tipos de actos de habla y lo que queremos hacer en esta clase es seguir hablando de ellos, ¿ya? Pero desde su contexto, ¿ya? O sea, desde eh, las expresiones que usamos día a día, ¿ya? Porque recuerden que finalmente todas las expresiones que nosotros usamos es un acto de habla, ¿ya? En la medida en que nosotros al hablar, ¿cierto? Al comunicar, hacemos varias acciones, ¿ya? Una obviamente es la de la acción de comunicarse, pero nosotros además comunicamos algo, ¿cierto? Eso tiene un propósito, un sentido, tiene una intención. Entonces, según esa intención, también es la acción que nosotros realizamos además de comunicarse. Ya, por ejemplo, yo ahora estoy comunicando, me estoy comunicando, estoy expresando, ¿cierto? Pero la intención, ¿cierto? Que hay por medio es explicar algo, ¿ya? Informar. Entonces, no solamente estoy comunicando, sino que además estoy informando o explicando, ¿ya? Eh, Cuando le digo a alguien, ¿cierto? De mis emociones, ya le estoy expresando, por ejemplo, mi afecto, no solamente de nuevo estoy comunicándome, sino que además estoy eh, expresando mis emociones, ¿ya? Eh, También, no sé, si cuando le doy una orden a alguien, no solamente estoy comunicando, sino que además estoy pidiendo, ¿cierto? Algo, ordenando algo, ¿ya? Y así entonces, finalmente, todos nuestros enunciados se pueden clasificar como un acto de habla, ¿ya? Según su intención, que sería entonces esa función interactiva de la que hablábamos la clase pasada. Bueno, vimos que habían entonces tipos de acto de habla asertivos, ¿cierto? Que son finalmente los que buscan expresar algo, ¿ya? Dar alguna afirmación. Los directivos, que son los que buscan que finalmente la persona realice una acción, la persona que te está escuchando. Ya los compromisorios, que es cuando finalmente alguien se compromete, ya, o si no se abstiene de comprometerse en algo. Los expresivos, que simplemente lo que se busca, ¿cierto?, es expresar las emociones, los sentimientos. Y los declarativos, que son cambiar, modificar, por decirlo así, nuestra situación, nuestra realidad, ¿ya? Con el declarativo, cuando uno declara algo, al declarar algo, tú estás en el fondo cambiando la realidad de algo, ¿ya? Entonces el ejemplo más claro es cuando uno declara a alguien marido y mujer, ¿ya? Porque claro, de dos personas que no tenían una relación legal, ¿cierto? Nosotros la creamos, simplemente al decirlo declaro marido y mujer, ¿ya? Eh,
también aquí, dentro de los declarativos, están las explicaciones, las aclaraciones, ya las definiciones que nosotros damos. ¿Ya? Y entonces lo que buscan también es aumentar la comprensión del que escucha. ¿Ya? Bueno, a ver, esto lo vamos a hacer este ejercicio lo vamos a ver en un ratito más, porque primero les voy a mostrar aquí unos ejemplos de el video que les dejé en el portafolio, ¿cierto? Que lo hicieron unos estudiantes. Mediante un noticiero ellos fueron mostrando los distintos tipos de actos de habla. Entonces ahí vamos a ver cómo se pueden dar estos actos de habla en un contexto. Hay que adelantar un poco. Inadecuada. Yo fui quien instauró los actos de habla. Yo fui es constatar los. Ya, ustedes vean después el video entero. Yo lo voy a adelantar a la parte que nos interesa en este momento, ¿ya? Porque previamente a lo que les voy a mostrar, el video retoma un poco lo que estuvimos hablando en la clase pasada. ¿Ya? Bueno, vean entonces con atención, aquí igual señalan algunos tipos de actos de habla, pero dentro del video uno puede encontrar más, además de los que ellos mismos, ¿cierto? No salen con las letras, no sale qué tipo de acto de habla es, pero hay más, además de los que ellos muestran. Buenos días. Nos acaban de informar que el expresidente Álvaro Uribe Vélez ha cerrado la. Estoy tan feliz. Ya, a ver, ahí, ¿cierto? Veíamos el acto asertivo, ¿ya? Porque primero ¿cómo se llama? El periodista, ¿cierto? Nos dice que va a informar algo y da una información, ¿ya? Entonces por eso es asertivo. Luego la periodista dice que está feliz, ¿cierto? Por esta decisión, al parecer la pone muy feliz, no sabemos por qué, la decisión de cerrar Twitter. Entonces ella está expresando ahí sus emociones, el acto es claramente expresivo, ¿ya? Apago la pantalla. Que si lo pongo directo en el Zoom se pega, y por eso lo tengo que hacer así, ¿ya? Bueno, ahora damos paso a nuestra corresponsal que se encuentra con el doctor Álvaro Uribe. Buenos días, Michelle, la escuchamos. ¡Ay, doctor! Disculpe, colombiano. Ay, Dios mío, gran colombiano. ¿Qué pasó, David? Disculpe, ¿podría concedernos una entrevista a nuestro canal? ¿Es un canal que eres tú? No. Entonces sí. Bueno, vamos por ahí. ¿Ya? ¿Iniciamos? Bueno, buenos días, queridos televidentes, Alexandra. Un saludo para ustedes que están en el estudio. Ahora nos encontramos aquí con el expresidente, Álvaro Uribe Vélez. Vamos a hacerle una gran pregunta. Disculpe, senador, ¿por qué decidió cerrar Twitter? No, sí. He decidido cerrar Twitter porque me he dado cuenta que en esa red pueden entrar todos. Por tanto, es una red socialista, es una red comunista, es una red castrochavista que nos va a volver como Venezuela. Además de unos proyectos, me voy ahorita con el jugador. ¿Para Quito? Esa falta de respeto que no se dice para Quito, es para Quito es un. Bueno, después de este desagradable incidente, vamos a ir con Susana. Susana, responde.
Bueno, creo que no está funcionando. Alexandra, auxilio. ¿Dios? Gracias, Michelle. Bueno, nos despedimos, pero les prometemos que tendremos información sobre el acontecimiento en un futuro. Muchas gracias. Ya. A ver, dentro, ¿cierto?, de la situación ahí que recrearon los estudiantes, nos mostraban varios actos, ¿cierto?, de habla, ¿ya? Sin embargo, habían otros que estaban ahí presentes, pero no sé por qué ellos no le habrán puesto, ¿cierto?, la palabra ahí, no lo identificaron. Entonces, la idea es que ahora, ustedes ya que lo vieron, podamos comentar cuáles eran los actos de habla justo que veíamos en esa situación. Los escucho o los leo, para que vayamos comentando. No sé si se escuchó bien porque de repente el audio del video no es muy bueno. Partamos por ahí. ¿Se escuchaba bien? ¿O hay alguna parte que como que no se entendió? Ángel, ¿quería decir algo? No, que se escuchaba más o menos el audio. Sí, a mí igual me costó entenderle, así que yo lo tuve que ver varias veces, al final lo vi con audífono, ya, porque además, no sé si a mí al menos me cuesta a veces entender un poco otros acentos, ya, no sé, serán problemas. Bueno, a ver, la situación era, excepto en el noticiero, nos decían que el senador, que era expresidente, ¿cierto? Álvaro Uribe, había decidido cerrar Twitter, ¿ya? Entonces va una reportera a entrevistar a este senador, ¿ya? Y el senador finalmente le concede la entrevista, ¿ya? Y bueno, ahí ella le pregunta por qué decidió cerrar Twitter, y él dice que se dio cuenta que en realidad esta red social podían entrar todos, o sea, todas las personas podían usar Twitter, entonces que él consideraba que eso lo hacía ser una red socialista, una red comunista, ¿ya? Y que si seguían así, entonces iban a terminar igual que Venezuela, ¿ya? Entonces por eso él decidía cerrar Twitter. Luego de eso, dice que también además tiene otros proyectos y que se va a ir a Ecuador. Y esa es la parte que creo que no se entiende muy bien. Entonces él dice, no, además tengo otros proyectos, me voy a ir a Ecuador. Y la niña ahí le pregunta si se va a ir a Quito, ¿ya? Que es la capital de Ecuador. Entonces le dice, ¿para Quito? Pero él ahí hay ¿cierto? Como esta palabra que es ambigua, que también lo vimos, no tuvimos la clase por Zoom de eso, pero en los portafolios hablamos de la ambigüedad, ¿ya? Son palabras que tienen más de un significado. Entonces, según él, o sí, parece que lo vimos en una clase de Zoom, no me acuerdo bien. Son palabras que pueden tener un significado distinto dependiendo del contexto, ¿ya? Entonces, la palabra, si la tenemos separada, para Quito, para la capital de Ecuador, ¿cierto? Pero si la juntamos, para Quito, en Colombia se le dice así como un diminutivo, ¿cierto? Para los paramilitares, ¿ya? Los paramilitares en Colombia son como un ejército, digamos así, paralelo, ¿ya? Que solamente tiene el presidente, ¿ya? Un ejército que en el fondo lo que hace es someter al pueblo, pero en realidad no está ahí para la defensa nacional, sino como para la defensa principalmente del presidente, ¿ya? Entonces, ahí el problema es que está como esta lucha entre el pueblo, entre los paramilitares y entre los guerrilleros, ¿ya? Como que luchan contra estos paramilitares y todo. Entonces, cuando finalmente uno dice para Quito, es como una especie de ofensa de decirte en el fondo represor, autoritario, violento, ¿ya? A eso se refiere. ¿Ya? Entonces, el senador aquí como que piensa que la niña le está diciendo que él es un paraquito y se enoja, ¿ya? Y bueno, queda la escoba ahí, ¿ya? Después la niña trata de
¿cierto? De que la situación así como que pase lo más inadvertida posible, entonces le tira como la pelota a otra reportera para que ella presente su noticia, pero ahí hay un acto de falla de comunicativo, ¿cierto? Porque la otra niña está hablando por teléfono, no se sabe bien qué pasó, pero al final no contesta, ¿ya? Y entonces lo que hace la reportera es finalmente decir, bueno, ya vamos al directo de nuevo al canal, ¿ya? Y ahí dan por finalizada la noticia y le prometen a la gente tener más información sobre el acontecimiento, ¿cierto?, del cierre de Twitter. ¿Ya? Eso es como lo que nos muestra el video. Después ustedes lo pueden ver completo y con más calma, ¿ya? Entonces, bueno, ¿qué actos de los que estaban ahí, ¿cierto?, pudimos notar? ¿Ya? De los que ellos nos comentaban o que nosotros mismos hayamos podido ver. Los escucho. Y a ver, de los que recuerdo, ¿cierto? Como les comentaba, cuando el periodista lo primero que dice, ¿cierto? Es, bueno, ahí dice Ángel declarativo. ¿Ya? El declarativo, ¿en qué momento se daría, Ángel? Vamos a ayudar a Ángel. Cuando la periodista, ¿cierto?, está con el senador y le dice, bueno, ¿por qué decidió cerrar Twitter? Ahí lo que hace él es explicar algo, ¿cierto?, dar a entender a la gente, entonces por eso es un acto declarativo, ¿ya? Incluso él parte diciendo, compatriotas, ¿cierto?, he decidido cerrar Twitter por tales razones, ¿ya? Entonces eso es un acto declarativo, ¿ya? Cambia también, o sea, por un lado explica y también por otro lado cambia la realidad porque está declarando, ¿cierto?, el cierre de Twitter. O sea, desde ese momento se cierra Twitter, ¿ya? Por eso sería declarativo, ¿ya? Bien, Ángel. ¿Ya? ¿Qué otra acto de habla, ¿cierto?, podemos reconocer ahí en el video? Ángel dice, el directo, o sea, el directivo dices tú, porque es el acto, ¿cierto? Tenemos, recuerden, los asertivos, ya que son en el fondo los que dan solamente una información, como al inicio de la noticia, ¿cierto?, que dice, les informamos que el senador ha decidido cerrar Twitter, ya estamos dando una información, ya estamos afirmando algo, ya, entonces ese se da al inicio. El directivo, ¿cierto?, que es, dijiste directo de directivo, perdón, Ángel, perdón. Ya, el directivo, ¿cierto?, se da cuando la niña, la reportera, dice, ¿cierto?, bueno, vamos con Susana, adelante Susana, ¿ya? Al decir adelante Susana es como, obviamente se espera que haya una respuesta inmediata, ¿cierto?, de parte de Susana y empiece con su nota, ¿ya? Con su reportaje. Entonces es casi en el fondo una orden, ¿ya? Por eso es directivo. ¿Cuál más? El compromisorio, ¿en qué momento se da? A ver, ¿en qué momento alguien se compromete a hacer algo en el video? A ver, al final del video, ¿cierto? Los periodistas dicen, lamentamos, ¿cierto?, lo sucedido, pero les prometemos tener nueva información sobre este suceso, ¿ya? Entonces se están comprometiendo a poder recopilar más información para tener a la gente informada de todos los acontecimientos de esto, ¿verdad? Ya, el expresivo se da ahí varias veces, a pesar de que solamente lo muestran al principio cuando la niña dice, la periodista dice, ay, estoy tan feliz, ¿cierto? Por el cierre de Twitter. Ya, por ejemplo, la reportera que está entrevistando al presidente
cuando lo está tratando de llamar la atención, ¿cierto? Y le dice, lo llama por su nombre, qué sé yo, empieza a decir, ay, Dios mío, o sea, en el fondo igual está expresando, ¿cierto? Esto de, en el fondo, como decir, bueno, qué molesto tener que decirle así como mejor colombiano o algo así, no me acuerdo bien cómo le dice, ¿cierto? Para que él le ponga atención, ya es como que baje un poquito el ego, ¿cierto? Ya, y también en varias situaciones, ¿cierto? Cuando dice, ya, ¿en serio? O sea, es como expresando sorpresa, ¿cierto? De que ella no se había dado cuenta de que ya estaban al aire, ¿ya? También ahí entonces ella expresa, ¿cierto? Esa sorpresa de decir, oh, no sabía que estábamos al aire, perdón, ¿cierto? Bueno, también, además de los actos, ¿cierto? De habla que hay en el video, también encontramos algunos errores, como por ejemplo este error, ¿cierto? De comunicación, de no saber finalmente que le estaban dando el pase en ese momento, ya estaban al aire para que ella pudiese dar su nota, ¿cierto? Empezar la entrevista. También hay un fallo ahí, ¿ya? Cuando le dice expresidiario en vez de expresidente, ¿ya? El expresidiario es una persona que fue preso, ¿ya? Y ella no salió de la cárcel, eso se refiere, ¿ya? Pero en realidad lo que ella quería decir era expresidente. Y entonces ahí hay un fallo de, generalmente se le dice como acto fallido o lapsus lingüístico, ¿ya? Pero en el fondo lo relevante, ¿cierto? Es que aquí nos muestra un error, ¿cierto? En la intención comunicativa, ¿ya? En lo que se quería expresar. ¿Ya? Después de nuevo encontramos un error, ¿cierto? Comunicativo cuando se da este malentendido con la palabra paraquito, ¿ya? Y paraquito. Y también encontramos otro error cuando terminada el reportaje, ¿cierto? Le dice Susana, en el fondo presenta tu nota, y la Susana no responde. ¿Ya? Ahí también hay un error, ¿cierto? En esta función comunicativa, ya donde finalmente como que no llegó el mensaje de, oye, te toca, ¿cierto? Presenta tu nota. ¿Ya? Bueno, eso. Ya, entonces ahora vamos a volver y con esto vamos a terminar. Vamos a volver a nuestro PowerPoint. Y por favor ahora respondan ustedes, porque no les puedo dar todas las respuestas yo. Eso sería trampa. Ya, vamos a ver cuál de estas sentencias, ¿cierto? Corresponde a un acto compromisorio, a uno declarativo, a uno asertivo, a uno expresivo o uno directivo. ¿Ya? La primera dice, puedo asegurar que mañana es un día feriado. Eso sería un acto compromisorio, declarativo, asertivo, expresivo o directivo. A ver, Ignacio dice que no se pudo conectar antes, que el sueño le ganó. Ya, Ignacio, está bien. Después queda la clase grabada, así que ahí, por favor, entre a verla, porque sobre todo porque les digo a todos, entren a ver la clase aunque hayan estado acá, porque al principio les mostré una parte del instructivo que tiene un error, entonces tienen que corregirlo, ¿ya? Para que después no hayan dudas cuando tengan que enfrentarse a la evaluación. Así que es un error cortito, pero corríjanlo ustedes ahí, ¿ya? Ya, a ver. ¿Alguien? Entonces, ¿qué me dicen? Puedo asegurar que mañana es un día feriado. ¿Qué sería? Raí, ¿está bien pronunciado así, Raí? Nos dice que es asertivo y claro, efectivamente, ¿cierto? Es asertivo. ¿Ya? ¿Y por qué es asertivo, Raí? Para que los demás entiendan por qué es asertivo. Porque está asegurando el hecho, dice Ignacio, y Raí nos dice porque afirma que mañana es feriado. Claro, es asertivo porque está dando algo por hecho, ¿cierto? Nos está informando un suceso, ¿ya? Es una afirmación. Como afirmación entonces pasa a ser asertivo. Ya, bien.
Ya, la segunda. Me gustaría que te retiraras de la sala. ¿Qué será? Compromisorio. Pero no se está comprometiendo a hacer algo. Ya recuerden que el compromisorio es el que se compromete o el que dicen, bueno, no me voy a comprometer. Ya, así como yo no me responsabilizo, por ejemplo, si se pierde, no sé, cualquier cosa, ¿cierto? Yo no voy a hacer esto. Bueno, ahí uno declara, ¿cierto? Que no lo va a hacer, no se compromete. A ver, Ignacio dice que es expresivo porque tiene la palabra clave me gustaría. Está metiendo sus emociones en el asunto. ¿Ya? Está bien lo que nos dice Ignacio, pero este enunciado es medio tramposo, ¿ya? Y se los puse precisamente porque es bien tramposo. Porque muchas veces, ahí Raíl Achunto nos dice que es directivo, ¿ya? Porque en el fondo lo que está haciendo es dar una orden, pero para que suene más amable o qué sé yo, uno dice, me gustaría que te retiraras de la sala, ¿ya? Pero en el fondo, lo que uno está diciendo es, retírate de la sala, ¿cierto? Y lo que uno espera, esa expresión, lo que en realidad está demostrando no es una emoción ni un sentimiento propio, sino que lo que espera es que la otra persona actúe, ¿cierto? Que te obedezca y se retire de la sala, ¿ya? Espera entonces una respuesta inmediata en el que escucha esta sentencia. Yo digo, me gustaría que te retiraras de la sala, y el niño va y se retira de la sala, ¿ya? Por eso es directivo. ¿Ya? Espera una respuesta inmediata en la persona que escucha esto. ¿Ya? Y por eso era tramposita la sentencia, porque dice me gustaría. Entonces uno tiende a pensar, debe ser expresivo. ¿Ya? Pero era directivo. Bien, bien right. Ya. La C dice, si terminan sus trabajos a tiempo, tendremos un paseo de curso. ¿Qué será? Pueden comentarlo también por audio. Ya, Raíz también, súper bien, la chuntó, bueno, no la chuntó, él yo creo que está entendiendo, ¿cierto?, de qué se trata esto, y nos dice que es compromisorio, ¿cierto? Ese estaba más fácil porque además no creo que tenga que explicar mucho por qué es compromisorio, claramente está comprometiéndose a algo, ¿cierto? Dice, bueno, si logramos este objetivo, vamos a un paseo. ¿Ya? Se está comprometiendo a que realmente eso va a suceder, se va a hacer. Siempre en la medida, por supuesto, de que terminen los trabajos. ¿Ya? Les está prometiendo algo. ¿Ya? Y por eso es compromisorio. Ya, nos quedan dos. Felicito a los alumnos que colaboraron en la Semana de la Solidaridad. ¿Qué será? Ya, Raíz las tiene todas buenas, le vamos a poner al tiro del 7 mejor. Es expresivo, ¿ya? Es expresivo porque la persona realmente está manifestando, ¿cierto?, su alegría, ¿cierto? Y también la gratitud que se siente también al saber que los demás están colaborando, ¿ya? Por eso cuando uno felicita, en el fondo lo que está tratando de hacer es demostrar, ¿cierto?, que lo que hizo la otra persona te produce alegría, que lo encuentras algo muy positivo, muy bueno, ¿ya? Entonces eso, es expresivo. Y bueno, por descarte, ¿cierto?, se declara abierta la sesión del centro de alumnos, que sería entonces declarativo. ¿Asertivo? Es declarativo, ¿ya? Como ahí nos dice Ángel. ¿Ya? No solamente porque aquí dice se declara abierta, ¿ya? Sino porque está abriendo, ¿cierto?, la sesión del centro de alumnos, ¿ya? Está en el fondo dando paso a que se realice este suceso, ¿cierto? Ya está dando paso a que se inicie la sesión, ¿ya? O sea, cambiamos de realidad. En este momento declaro que ya no estamos aquí, ¿cierto?, todos reunidos por cualquier circunstancia, sino que desde ahora en adelante, ¿cierto?, como se declaró la sesión abierta, todo lo que se diga en este momento va a estar registrado, ¿cierto?, porque los centros de alumnos llevan un registro cuando son bien formales. Entonces todo lo que se declare en este momento queda ahí registrado, ¿ya? Y tiene que tener
relación con los temas que se están hablando. ¿Ya? Así que eso, por eso es declarativo. ¿Ya? Cambia ahí la situación. Ya, bueno, vamos a dejar la clase hasta acá. La próxima clase, traigan ustedes algún ejemplo, ¿ya? Uno no se demora mucho porque piensa en cualquier frase y digan, a ver, esta frase sería de qué tipo de acto de habla, ¿ya? Y eso es para ver que ustedes hayan realmente entendido esto o no, ¿ya? Y entonces ahí ustedes dicen, bueno, yo traje tal frase y creo que esta frase es, no sé, supongamos compromisoria, ¿ya? Como, no sé, te llevaré al zoológico cuando termine la cuarentena. Compromisorio. ¿Ven? Es súper fácil crear ejemplos de esto porque en realidad siempre estamos haciendo actos de habla, ¿no? Es como inseparable el hecho de que nos comuniquemos y tengamos actos de habla. Nuestro lenguaje siempre tiene alguna intención, alguna finalidad. Excepto cuando digo, por ejemplo, matera, ¿cierto? Ahí estoy nada más nombrando un objeto, nada más. Ahora si digo la matera está sobre la mesa, ahí ya estoy aseverando algo, ¿cierto? Afirmando algo, un acto asertivo, estoy informando, ¿cierto?, de la ubicación de esta matera. Entonces si alguien la buscaba, ahora sabe que está ahí sobre la mesa. Ya no está en la cocina. ¿Se entiende todo esto? ¿O alguien tiene dudas? ¿Alguno de estos actos que no se entienda, por ejemplo? ¿O que no entienda por qué se habla de actos de habla? ¿Seguro que no hay dudas? Entonces, si le pregunto ahora a cualquiera de ustedes, que va a ser la víctima, me podría explicar perfectamente por qué se habla de actos de habla y no de simplemente tipos de habla o tipos de enunciado. A ver, vamos a preguntarle a... Va girando, girando. José. José. ¿Está ahí? Hola. A ver, José, ¿por qué crees tú que se habla de actos de habla y no simplemente expresiones, tipos de expresiones, tipos de habla, no sé? ¿Por qué se habla de actos de habla? Me enredé. Ya, por eso les pregunto, porque yo creo que esto igual es algo fácil, pero a la vez es confuso, ¿ya? Porque es como que uno no está acostumbrado a hablar de estas cosas, entonces es como extraño, ¿verdad? Es fácil reconocerlo, pero es como algo que uno no se lo plantea, porque en realidad el lenguaje como que siempre lo usamos, siempre está ahí a mano, y como que no reflexionamos tanto sobre él, entonces estamos tan acostumbrados a él que no nos ponemos a pensar realmente en el lenguaje, ¿ya? Nosotros decimos actos de habla porque el lenguaje nos lleva a crear una realidad, a crear una acción, ¿ya? El lenguaje lleva a ciertas consecuencias, ¿ya? Y nosotros al expresarnos, no solamente nombramos las cosas del mundo, como cuando yo digo ventana, pieza, chaqueta, profesora, rojo, ¿ya? El lenguaje no solamente sirve para expresar entonces y nombrar las cosas del mundo, sino que crea realidad, ¿ya? Yo cuando digo, este mate está caliente, por ejemplo, estoy creando una realidad, ¿cierto? Que tiene que ver con mi interpretación de la temperatura de este mate, por ejemplo, ¿ya? Y que además, ¿cierto? Tiene un propósito que es, por ejemplo, informar a alguien
de esta temperatura para que al tomarlo no se queme cuando lo tome, ¿ya? Entonces, por eso se habla de actos de habla, porque finalmente el lenguaje implica, ¿cierto?, acción, implica una modificación de nuestra realidad, una creación de esa realidad, ¿ya? Y implica también una función, que no es solamente la de comunicarse, sino que también es la función interactiva, ¿ya? La función que en el fondo tiene que ver con las consecuencias de lo que yo estoy comunicando. Entonces, si yo digo, me gustaría que salgas de la sala, ¿cierto? Ahí la función interactiva es que la otra persona efectivamente salga de la sala, ¿ya? En la medida en que lo que yo digo, ¿cierto?, tiene que ser tomado como una especie de sugerencia y entre comillas orden. ¿Ya? ¿Ahora sí se entendió mejor? ¿O no? Sí, dice Raí que sí. No, si Raí está claro que entendió incluso los tipos de acto de habla y todo. Ya, bueno, los actos de habla es un poco más fácil de entender, ¿cierto? ¿Cierto? Los asertivos siempre son los que informan algo, los que dan los que afirman algo, ¿ya? Los directivos siempre son los que finalmente esperan una respuesta inmediata en el otro, por ejemplo, que te conteste, que se retire, que te obedezca, que lave los platos, cualquier tipo de cosa, ¿ya? Esperamos que la otra persona, yo le digo y la persona hace, ¿ya? Los compromisorios son en los cuales uno promete algo, ¿ya? O al contrario, prefiere, ¿cierto?, no comprometerse y decir, bueno, yo no lo voy a hacer, yo no me voy a encargar de esto, ¿ya? Ahí no estamos solamente informando que no vamos a hacerlo, sino que además, ¿cierto?, nos estamos no comprometiendo con el suceso, ¿ya? No es solamente que el otro sepa que no lo voy a hacer, sino va un poquito más allá, ¿cierto? No es simplemente una información. Yo no lo digo para que el otro esté informado, lo digo además para establecer, ¿cierto?, una condición propia, ¿ya?, de lo que yo voy a hacer. Yo no lo voy a hacer o yo sí lo voy a hacer, ¿ya? Y eso no es solamente una información. El expresivo, ¿cierto?, es más fácil aún porque bueno, la misma palabra lo dice, ¿cierto? La intención ahí, la función interactiva que predomina en ese acto de habla es nosotros expresar lo que estamos sintiendo para que el otro también pueda tener una comprensión, ¿cierto?, sobre lo que nosotros sentimos, o sea, como que tiende a buscar un poco la empatía también, ¿ya? Y finalmente el declarativo, ya que sería cuando nosotros declaramos algo modificando entonces de manera como más exacta nuestra realidad, ¿ya? Cuando finalmente cambiamos las condiciones de lo que está sucediendo ahora, ¿ya? Por ejemplo, si alguien viniera ahora y dijera, se declara estado de emergencia, ya, cambia directamente la situación, ¿ya? Si viene alguien y dice, se declara estado de guerra, también cambia totalmente la situación. Y por ejemplo, ahora yo voy a decir, bueno, declaro que se da por terminada la clase, o incluso no tendría que decir declaro, simplemente digo, se da por terminada la clase. Y eso ya es una declaración y cambia la realidad, porque vamos a desconectarnos, ¿ya? Y eso porque nos queda un minuto. Así que, bueno, doy por finalizada la clase. Si alguien tiene dudas, recuerde escribir, dejar en los comentarios, etcétera, etcétera.